llover, Señor. Mi vida está perdiendo la alegría, el gozo, el ánimo. Haz llover en mi vida, Señor. Señor, parece que mis finanzas se secan. Haz llover, Señor. Mi salud se quebranta. Mis huesos parece que se secan. Haz llover sobre mi cuerpo, Señor, la sanidad que necesito. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Señor, este pequeño grupo, Señor, como esa pequeña nube, clama a ti por tu nombre. La lluvia, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Señor. Así como el cielo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Estamos necesitados de ti. Y por ello venimos esta tarde, Señor, a adorarte, a alabarte, a decirte que tú eres nuestro Dios y que estamos muy necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Hermanos, hermanas, a este culto de alabanza, adoración a nuestro Dios. Y es interesante poder decirle, Señor, haz llover. Ahorita que entonamos el canto, me recordaba yo el viernes pasado cayó una tormenta, una tromba prácticamente en Nogales, Arizona, una zona muy seca, tiempo de verano ahorita, calor siempre anda de 115, 110, en esa zona se inundó la ciudad. El Valle de la Muerte, acá arriba del Freeway 15, también se inundó. Y es algo raro, es algo sobrenatural. Y no se espanten porque dentro de lo que está pasando, culpa de nosotros seres humanos de no cuidar el clima, Sacramento un día se va a inundar, el Valle de San Joaquín se va a inundar, todo el norte se va a inundar. Se lo digo con mucho tiempo de antelación por lo que se ve. Conforme a la palabra y conforme a la situación estratosférica, lo que va a pasar, para que no nos tome por sorpresa, sino que digamos, Señor, tu palabra dice que va a haber señales y situaciones muy fuertes que íbamos a vivir. Muy bien, hermanos, vamos en esta tarde a abrir la Biblia en la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Jueces, capítulo 3 y verso 1. Veo una dama que nos visita por primera vez y quiero darle la bienvenida. Bienvenida en esta tarde en el nombre del Señor. Misael, te acercas, o Marina, por favor, para que lea la Biblia junto con ustedes y así meditemos en la palabra de nuestro Dios. Me imagino que los hermanos que no vinieron ahora pensaron que nos quedamos en Tijuana. Y yo no va a haber nadie, ¿para qué vamos, verdad? Pero bueno, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Así es de que vamos a meditar Libro de los Jueces, capítulo número 3 y el verso número 1. Cuando lo tenga, dígame amén, aleluya. Y vamos a meditar en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana. Y es interesante, toda vez que leemos la Escritura, siempre Dios tiene algo que enseñarnos, algo que mostrarnos, algo por cual ilustrar a nuestro diario vivir, sea como personas, como familia, como creyentes, como iglesia. Y aquí me encuentro algo muy interesante. Dios dejó unas naciones paganas para probar a Israel. Nosotros como creyentes
estamos en medio del paganismo absoluto. No pensemos que al salir de este lugar, de este recinto, vamos a encontrar a pura gente cantando gloria a Dios y aleluya, pura gente bien portada, bien hablada, bien vestida, conforme al decoro y la decencia. No, vamos a encontrar de todo. En los trabajos, ¿qué más quisiéramos? Que fuera pura gente con cierto temor de Dios, o cuando menos con principios éticos de comportamiento, pero no. Dios ha dejado todo eso, dice, para probar a Israel, para probarnos a nosotros. Nos envolvemos en lo que ellos hacen o motivamos a que ellos se acerquen al Dios que nosotros creemos. Es un punto muy importante. Si tú, hermano, hermana, donde trabajas, donde te desarrollas, ahora los jóvenes van a entrar a la escuela otra vez, van a ser puntos importantes para influir en quienes le rodean y no en dejarnos influir por lo que está cercándonos en aquellas áreas. Y dice también a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. A veces nos quejamos porque tenemos pruebas, porque tenemos dificultades, porque no ajustamos para pagar la renta, porque el pago del automóvil se atrasó, etcétera, etcétera. Y pensamos que es una gran batalla la que estamos pasando y nos sentimos como que somos los grandes sufrientes de este planeta. Y dice Dios, todo esto lo permito porque quiero probarte a ti. Quiero probar qué tanto me conoces, qué tanto vives en la fe para conmigo. Te quiero probar a través de las circunstancias de la vida diaria. A través de esto te quiero probar. Lo hizo con Israel y dice también los que no han entrado a guerras fuertes. El domingo pasado estuvimos en Tijuana. Dios nos bendijo en la mañana y en la tarde un pastor me hizo el favor y me honró invitándome a predicar. Prediqué en la tarde y Dios me dio el mensaje. Hay una cubierta de tinieblas sobre Tijuana. Hay cubierta de tinieblas sobre Tijuana. Y le decía a esa congregación, hay un cerro aquí a un lado de la iglesia, hay que subir a orar, a interceder para que Dios desbarate las tinieblas que hay y los gobernantes espirituales que están en Tijuana. Y Dios nos dio por ahí el mensaje. El viernes que nos enteramos de todo lo que pasó, dije, Señor, gracias. Nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. No soy profeta, no soy hijo de profeta, no tengo ningún título. Simplemente Dios me puso en su misericordia predicar de ese punto y motivar a la congregación junto con su pastor a interceder por la ciudad y a decir que se arrebataba esa ciudad de las fuerzas del enemigo a que fuera una ciudad llamada ciudad de Dios. La gente como que estaba en la emoción y el viernes, repito, cuando veo esto, cuando veo las noticias, pues yo estaba llorando. Dije, Señor, qué hermosa es tu palabra que a tiempo nos habla de lo que puede suceder y a veces no lo entendemos. Entonces aquí, hermano, vienen guerras, vienen circunstancias difíciles que tú y yo vamos a ver en cada ocasión más seguido, más a menudo, y no nos vamos a espantar. Dios lo dejó para probarnos si estamos en aquella fe. Verso número 2. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Aquí es el momento, padres de familia, de soltar a nuestros hijos para que ellos enfrenten su propia guerra. Es el momento de soltarlos para ver si realmente lo que han escuchado, lo que han leído, lo que han cantado, lo tienen atesorado o simplemente es una parte de su rutina religiosa. Vienen los jóvenes a las escuelas, algunos van a ir a los colegios, a las universidades, algunos dejarán la casa para estar en el dormitorio de la escuela, rentarán un departamento, no sé. Pero aquí viene el punto, soltar a los hijos para que enfrenten su propia guerra. Ya no hay de que el hijo en el dormitorio de la escuela diga, mamá, me haces un licuado, mamá, me preparas esto, mamá lo otro. Se va a levantar el muchacho, la muchacha y la mamá no está.
a ver cómo le hace, a ver qué come, a ver qué desayuna, porque mamá no está. Va a enfrentar su propia guerra. Tal vez lavar su ropa, que es lo más seguro, asearse, qué sé yo, administrar el dinero que se le dé. Es muy importante entender esto porque tenemos que soltarlos. Absolutamente tenemos que soltarlos. Leía yo un artículo muy interesante y decía, ¿te crees, papá? Y me retó, ¿te crees, papá? Yo dije, pues creo que sí, al estar leyendo el artículo. Dice, primero entiende que los que te dijeron papá ya no están contigo o no van a estar contigo según la edad que tengan. Entiende que ahora ellos toman sus decisiones y ya no tú las tomas por ellos. Entiende que van a formar sus familias y entonces va a ser prioridad para ellos su esposa, su esposo y sus hijos, y tú, el papá, quedas fuera. Así lo estaba leyendo el artículo y sigue preguntando, ¿te crees, papá? Y termina diciendo, ¿te atreves a dejar que tus hijos vuelen? Y yo leyendo y leyendo dije, pues creo que sí. Y viene la última pregunta, ¿y los has preparado para que sepan volar? Y aquí está el reto para nosotros como padres de familia, ¿los has preparado para que sepan volar? Y lo uso, repito, por los jóvenes que entran al colegio o a la universidad y tal vez estén fuera de casa. Entonces, ¿qué tiene que pasar con los niños? Nuestros hijos tienen que aprender su propia guerra. Leí esta mañana un artículo muy interesante de la historia de Grecia. En Grecia, a los niños desde 1 año a los 7 años de edad no les ponían ropa, absolutamente. Los traían así, encueraditos, sean niños y niñas de los primeros años hasta los 7 años. Andaban desnudos, andaban descalzos, dormían, entraban, salían, se asoleaban, se mojaban, lo que fuera, andaban desnudos. ¿Y por qué andaban desnudos? Porque los niños tenían que aprender a subsistir en todas las circunstancias que enfrentaran. Momento de frío, aguántese el frío. El calor está muy fuerte, cúrtase de calor. Tiene sed, a ver cómo toma agua. Y los formaban. Todos ustedes les gustan las películas, y es seguro que vieron la película de los 300 o 300,000, ¿no? ¿Cómo se llama? Y los ven ahí luchando y haciendo y ganando y no sé cuánta cosa. Pues conforme a la historia, esos hombres que los ve tan valientes, tan fuertes y buenos para pelear, los primeros 7 años de su vida anduvieron desnudos. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de la generación de cristal hoy en día? ¿Soportarán los retos de la vida? ¿Soportarán todo lo que viene delante de nosotros? Por eso repito, tienen que enfrentar sus propias guerras nuestros hijos. Soltarlos a que enfrenten sus guerras. Y repito, tomando como base la universidad, el colegio, etc. Verso número 4. ¿Por qué el Señor dejó a todos esos habitantes o a esas tribus alrededor de Israel? Eran para probar a Israel. Había que probar al pueblo de Israel para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Hoy en día, como creyentes, estamos atacados por mucha publicidad. Demasiada publicidad. Compra esto, haz aquello, sube, baja, entra, sal, etcétera, etcétera. Mucha publicidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aprender a discernir, aprender a filtrar lo que vemos, lo que oímos, de forma tal que veamos una cosa. Lo que me están ofreciendo va conforme al plan de Dios. Lo que me están ofreciendo respeta la palabra del Señor o es contrario a la palabra del Señor. Si eso que me están ofreciendo es contrario a la palabra del Señor, yo voy a responder, no lo sigo, no lo acepto. ¿Por qué? Porque va contra el principio bíblico de la palabra de nuestro Dios.
Entonces, fíjense bien la importancia de por qué el Señor nos deja el montón de paganismo en derredor nuestro para ver si nos sometemos a su palabra o no nos sometemos a la misma. Eso es algo que está para todo el creyente. ¿Obedezco a su palabra o no la obedezco? ¿Creo a su palabra o no creo a su palabra? Jóvenes que van a salir a la universidad, al colegio, ya no va a estar mamá cuidándolos, no va a estar papá cuidándolos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tomar la decisión. He oído la palabra, he leído la palabra, no me ve mi papá, no me ve mi mamá, pero tengo una firme convicción de que Dios es el que ve todo lo que yo hago, lo que yo digo. De forma tal que el joven, repito, viva, enfrente sus propias batallas. Y una vez, ahora quiero ver conmigo por favor, en este verso número 4, Dios quiere ver si obedecemos a su palabra. Si obedecemos a su palabra. Vivimos en un mundo lleno de tantas cosas y que a veces ya me digo, los voy a aburrir y a cansar de tanto que les digo de costumbres y tradiciones, pero hay tanta costumbre y tanta tradición que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, pero es tanta la influencia que me pregunto yo, ¿qué dirá el Señor cuando ve que estamos envueltos en lo que no es de parte de Él? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá el Señor? ¿Se agradará? ¿O dirá, dejé mi palabra, cada quien tiene su Biblia, la tienen en su computadora, en su tablet, en su teléfono, y no obedecen a mi palabra? ¿Cuál será la reacción del Señor? Es importante meditar en esto, hermano, hermana. ¿Obedezco a lo que Él dice o todavía hay cosas que por tradición y costumbre se festejan, se celebran y no quiero soltar ello? Porque es bonita la tradición, es bonita la costumbre, es simpático todo ello, pero que es contrario totalmente a la palabra del Señor. Rápidamente, verso 5. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Habitaron entre puro pueblo pagano. Le hago una pregunta, hermano. ¿El vecino de al lado de su casa es creyente? ¿Su compañero de trabajo es creyente? ¿El vecino de atrás es creyente? No. ¿Con la gente que usted trata son creyentes? No, absolutamente no. Pues para eso están esas gentes que no conocen de Dios, para que vean en nosotros a un hombre, a una mujer que tiene temor de Dios, que tiene conocimiento de Dios y que nuestro comportamiento, nuestras palabras son totalmente diferentes a lo que hace el mundo. Ese es el motivo por el cual estamos en medio de puro pagano. Lo ideal sería comprar un terreno fuera de la ciudad donde nadie llegue, cercar ese terreno, tal vez 80, 200, 1000 hectáreas o 3000 acres, lo cercamos totalmente, cada quien hace su casa y le llamamos la ciudad santa. Y ahí viviríamos, puro cristiano. Puro gloria a Dios y puro aleluya. ¿Y dónde demostraríamos que realmente conocemos al Señor y somos luz en medio de las tinieblas? Por eso Dios nos tiene en este medio ambiente que nos rodea. Rápidamente entonces, verso número 6. ¿Qué hicieron los israelitas en medio de los paganos? Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí viene un reto muy fuerte. Mi hijo se quiere casar, muy bien, le enseño de la palabra y tiene que entender muy claramente, ¿te quieres casar con alguien que tiene temor de Dios o alguien que no tiene temor de Dios? Mi hija se quiere casar, mi hijo se quiere casar, ¿con quién te vas a casar? Yo no puedo escogerle, no voy a cometer como hizo Abraham, que mandó traer la esposa para su hijo Isaac. Ya no estamos en ese tiempo. Voy a traer una muchacha de la iglesia fulana para que se case con mi hijo. Voy a traer un muchacho de la iglesia perengana para que se case con mi hija. No estamos en ese tiempo. Nuestros hijos van a decidir.
Nuestros hijos van a escoger. ¿Qué me corresponde a mí hacer? Tú escoges, tienes la libertad, pero toda decisión que tú tomes tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Por eso, jóvenes que me escuchan en este momento, piensen muy bien antes de con quién quieren formar un noviazgo y probablemente un matrimonio, porque ello va a traer sus consecuencias muy, muy serias, espirituales, morales, psicológicas, económicas, de todo tipo. Va a traer situaciones muy, muy difíciles si es que yo no sé escoger en el plan de Dios. Como padre de familia, ¿qué hago? Repito, no me voy a meter a decirle con quién sí o con quién no. Hijo, tú ya aprendiste, hija, tú ya aprendiste, ahora tú toma la decisión. Pero sábete que vas a tener consecuencias la decisión negativa o positiva que tú tomes. Y entonces muchas veces van a servir a sus dioses. Verso número 9. Está el pueblo envuelto totalmente en el paganismo, están envueltos adorando a los dioses que ellos no conocían. Una situación muy, muy terrible, muy difícil. Dios está molesto con el pueblo de Israel y entonces en su misericordia, dice la Escritura, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, se dieron cuenta que se habían envuelto en el paganismo total, que sus hijos ya no servían a Dios, que adoraban a los otros dioses, que servían a los otros dioses, que se envolvían en ceremonias que no agradaban a Dios, y empezaron a llorar y a sufrir. Mis hijos ya no adoran a Dios, mis hijos ya no sirven a Dios, y empezaron a clamar al Señor, empezaron a suplicar de Dios. Iglesia, es el momento de estar clamando y suplicando a Dios que dirija a nuestros hijos. Ya nosotros no podemos hacer nada por cuanto son mayores de edad, pero sí podemos decirle: Señor, haz algo, en tu misericordia haz algo. Que entiendan que han cometido un error si es que han tomado la decisión equivocada. Interven, Señor. Clamaron al Señor y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. ¿A quién? A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, de la descendencia de Caleb, de los conquistadores. Levanta a Otoniel. Hoy en día Dios quiere levantar Otonieles, hombres que se levanten y le digan al pueblo de Israel, al pueblo cristiano, al pueblo creyente: no nos envolvamos en las costumbres paganas, no nos envolvamos en el paganismo. Todavía hay Dios en Israel, todavía hay salvación para Israel, todavía hay un Cristo vivo que nos ama, hay un Cristo vivo que nos sana, hay un Cristo vivo que está con nosotros. No vayamos al paganismo, no volteemos al paganismo, volteemos a aquel que murió y resucitó. Es necesario que el predicador de hoy en día siga hablando en contra del paganismo y le diga al pueblo: vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios, vuélvete a tu Dios. Y esto me llama la atención porque hoy en día tenemos un problema a nivel mundial: los famosos influencers. Los influencers. Y pensamos que esto nada más afecta a los jóvenes. No, también a los adultos. Y como está muy de moda el Facebook y el TikTok y los YouTubers, a ver qué dice el influencer fulano, a ver qué dice el influencer perengano, a ver qué se le ocurre. Y tristemente los cristianos, más bien los cristinos, están viendo esas cosas. Yo no sé, y perdóneme que le diga esto, ¿quién tendrá desconectado la mitad del cerebro para poder ponerse a ver ese tipo de tonterías? Me estoy colgando de un poste, 3 millones de personas que lo ven. Me estoy comiendo un taco con chile y le saca la foto al taco y todo el mundo: mira el taco.
Estoy cargando a mi perro y lo tengo acá arriba y esto y lo otro. Y la gente mira, qué bonito se ve cargando al perro. Perdóneme que le diga esto, pero solo una persona que le funciona la mitad del cerebro disfruta de esos influencers. Ahora, ¿sabe lo que significa la palabra influencer? El que influye, el que está influyendo en nuestros jóvenes, en los niños y aún en nosotros. ¿Cómo voy a aceptar yo que una persona que no tiene nada que hacer? Porque si usted no sabía, los influencers no trabajan. No trabajan. Llegan a un lugar, por ejemplo a un restaurante, y empiezan ahí con su camarita, que aquí, que soy el influencer fulano, tengo tantas personas que me siguen, quiero probar tu comida para ver de qué manera a la gente le puede gustar. En México, antes se les decía gorrones. Ahora les dicen influencers. Perdóname que diga la expresión. Cualquier vieja loca se empieza a cambiar de ropa delante de su camarita o su computadora y es un influencer. Hasta donde yo sé, toda mujer que se cambia de ropa, pues cuida su honestidad, ¿o no es cierto? Se aparta para cambiarse de ropa, etcétera, etcétera. Pero como son las influencers, tontería y media que publican y sacan. Eso está afectando la mente de nuestros hijos, la conducta de nuestros hijos y por consecuencia muchos adultos que, repito, y no me retengo ni me retraigo para decirlo, la mitad del cerebro no les funciona. Y se va a decir claramente, como lo decíamos en la prepa, son las quesadillas. ¿Por qué quesadillas? Nomás tiene una embarrada de sesos. Así. Y fíjense bien, y esto tiene que ver aún desde antes, y perdónenme mujeres, porque esto es muy dado a la mujer. En la televisión, la famosa televisión. Y la moda para el otoño va a ser el color morado. Ya andan un montón de mujeres comprándose algo morado porque es la moda para el otoño. Y la moda para aquí, y el color del verano, y el color del invierno, y el color de quién sabe qué. Hermana, perdóname que te lo diga. No dejes que te digan cómo te visten, de qué color o de qué forma. Tú tienes gustos, Dios te ha dado gusto para que tú escojas tu ropa, escojas tu color, sepas lo que te queda y lo disfrutes, pero que ningún mamarracho ni ninguna mamarracha en la televisión te diga cómo te vistas. Tú tienes la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios para saber qué te queda y qué no te queda. Hello. Yo como influencer no tendría ningún seguidor, ¿verdad? Ni me interesa esa cosa. Que entra el TikTok, que entra la quién sabe qué, que ahora es el youtuber, y esto, y que el Instagram, y no sé cuántas cosas. Ay, Señor. De veras yo digo así lo digo y perdóneme así. Cada día la humanidad está más bruta. Y se los digo sinceramente, delante de Dios, yo tengo ganas de irme a vivir a un cerro. Así, un cerro. Leer, escribir, meditar, caminar por el cerro y no ver tanta tontería. Pero estamos en medio de paganos. Es la prueba que el Señor nos deja. Estás entre paganos para ver si realmente obedeces a mi palabra. Imagínese usted, a ver Julio, la voy a hacer de influencer y voy a caminar por aquí. Influencer. Esas son las bobadas que transmiten, ¿sí o no es cierto? Ahora, ¿quién es bobo? ¿El influencer o el que lo está viendo? ¿Ah? Quiero motivarle, hermano, a que piense, por favor. Eso es lo que están haciendo con los jóvenes. Y los invitan a que hagan tontería y media. Y por quererlos imitar, por quererlos copiar, hacen lo mismo. Ahí empiezan que, un ejemplo de aquí, tengo que brincar de aquí hasta donde está esta niña. ¿Voy a llegar?
Pero está el reto. Sí, aviéntate, aviéntate, pongan la cámara, aviéntate. Y se avienta, a ver si llega. El joven lo motivan para tratar de imitar eso, ¿sí o no es cierto? No los imiten, solo los brutos los siguen. But you have brain. Ustedes tienen cerebro. ¿Me estoy explicando? Cáptenlo, por favor, cáptenlo. Mi carga es que conozcan al Señor, que obedezcamos a su palabra. Ese es el trabajo mío, seguir a Dios y no al montón de locos que están alborotando al mundo y haciéndose ricos de la gente tonta. Se lo hablo claro. ¿Estamos captando? ¿Estamos captando? Es por hablar de tanta cosa que hay, porque me puse a checar todo eso y dije, todo esto está pasando. Y los jóvenes disfrutando, la gente disfrutando con esta cosa. Señor, ¿dónde estamos? ¿Le tengo malas noticias o buenas noticias? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te está influyendo a ti? Hello. ¿Quién te está influyendo a ti? A mí me está influyendo fulano de tal. ¿Ah? O sea, ¿quién te está influyendo para que tengas ese tipo de comportamiento? Cualquiera que sea. ¿Quién me está influyendo? Yo tengo influencers. Y perdónenme, pero pues me voy a abrir con ustedes. Tengo influencers. ¿Cómo? ¿El predicador tiene influencers? Sí, tengo varios. De veras, sí. Y bien atrevidos. Bien atrabancados, dicen en el rancho. De esos influencers tengo. Se los voy a platicar. No le digas a nadie. Le voy a platicar de los influencers que tengo. Abra conmigo su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, el capítulo número 11. Verso 32. Estos son mis influencers. Estos son los que influyen en mí. Hebreos 11:32. ¿Ya lo encontraron? ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros.
¿Quién quiero que me influya? Gedeón. Quiero que me influya Josué. Quiero que me influya Moisés. Quiero que me influya David. Quiero que me influyan esos hombres valientes que caminaron viendo al invisible, que dijeron: podemos vencer, saldremos adelante. Dios está con nosotros. No importa el sufrimiento, no importa el hambre, no importa la persecución, no importa el vestidura, no importa nada. Nos importa seguir a aquel que no podemos ver, pero sentimos, aquel que no podemos percibir, pero sabemos que está entre nosotros, el Dios grande y poderoso. Hermano, hermana, joven, señorita, estos son los influencers que necesita la iglesia. Estos son los hombres y mujeres que necesitamos seguir, hombres de fe, hombres de valor, hombres de integridad. ¿Quieres que alguien te influya? Pregúntale a Gedeón qué le hizo. ¿Quieres que alguien te influye? Pregúntale qué hizo Barak. Pregúntales a ellos qué hicieron. Ellos son los que deben influir en nuestra vida. Ellos. No aceptar ese tipo de cosas que hoy en día están manejando, pero Dios los dejó para probarnos a nosotros. Para probarnos a nosotros. ¿Quién dejas que te influya? ¿Quién dejas que te influya? ¿Lo que el mundo hace o lo que yo tengo para ti en mi palabra? No se enojen conmigo, pero pues ya entrados en gastos. ¿Quién de ustedes gana dinero por hacer publicidad? You make money to make advertising? You make money to make advertising? ¿Quién gana dinero por hacer publicidad? ¿Nadie? ¿Y por qué ponen aquí? Dice Nike. ¿Ah? Se ponen ropa con el nombre de la fábrica o del diseñador y la pregunta es: ¿el diseñador te paga porque te pongas esa cosa? No, al contrario, te la vende bien cara. Pero, y vuelvo al pero, como no uso el cerebro, la compro cara. Él ganó dinero porque le compré la prenda de vestir, ya ganó, ¿sí o no es cierto? Luego, a donde quiera que vaya lo están viendo. ¿Y qué pasó? Le estoy haciendo publicidad gratis. Eso ni Daniel Ortega lo hace. ¿Ah? ¿Están captando? No estoy en contra de que se lo ponga. Lo que yo digo es una cosa: yo si voy a hacer algo, que me paguen. Voy a ponerme aquí un letrero. ¿Cuánto me vas a pagar porque me ponga aquí ese letrero? ¿Cuánto me vas a pagar? Perdóneme que se lo diga, hermano, hermana, pero primer punto, se lo repito: por comprar esa prenda de vestir con el nombre, ya ganó él. ¿Cierto o falso? Luego, por estarlo anunciando gratis, sigue él promoviéndose y yo de gratis. ¿Qué les parece? Pero me las doy de muy sabio, porque estoy a la moda. Entonces vean la importancia, hermano, de que el Señor nos haga entender que en su palabra tenemos todo. Si obedecemos su palabra, Dios nos bendice. Si obedecemos su palabra, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y fíjense bien que es curioso. Las playeras, le repito, de X nombre, el que sea, se ponen aquí. Pero no he visto a ningún joven, a ningún hermano que tenga una playera que diga Jesús. Hello. Have you? ¿Has visto un joven de aquí de la iglesia que diga I love Jesus? ¿Ah? ¿Están captando? Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué? En el tiempo de Pablo era una vergüenza ser cristiano. ¿Por qué? Porque como a Jesús lo crucificaron, el peor castigo que había para el peor de los criminales era la crucifixión.
Entonces, para el pueblo en general, Jesús era el peor de los malhechores. Entonces, decir, soy cristiano, se burlaban. ¿Tú sigues a ese? ¿Al que crucificaron? ¿Tú lo sigues? Era una burla. Se burlaban de ellos. ¿Cómo se te ocurre creer en ese que crucificaron? Todo el mundo vio. Y dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y sigo predicando a Cristo. Y sigo hablando de Cristo. ¿Estamos captando, hermano? Entonces, imagínate que se nos ocurriera de pura casualidad amanecer un día medio desvelados y decir, me voy a hacer una playera, las mujeres son tan bonitas, tan hacendosas, que saben bordar, punto de cruz, tru, y digan, voy a bordar una playera que diga, I love Jesus. Hello. Qué bonito sería. Hermano, hermana, el mundo no tiene que influir en nosotros. Nosotros tenemos que influir en el mundo. Nosotros tenemos que influir en el mundo. No hay que hablar, no hay que predicar, sino nuestro testimonio tiene que hablar solito. Absolutamente, solito. Entonces, hermano, hermana, ante estos influencers, ¿qué tenemos que hacer? ¿Soportar? Sí. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia, fíjate bien, qué va a suceder cuando la iglesia se someta a los hombres de fe que describe el libro de los Hebreos capítulo 11? Regrésate conmigo rápidamente a Jueces 3:11, por favor. Ya estoy terminando. Jueces 3:11. Jueces capítulo 3 y verso 11. Aleluya. Que Otoniel fue usado por Dios y el pueblo se arrepintió, la tierra tuvo descanso por 40 años. ¿Queremos paz en la tierra? Volvámonos a Dios. ¿Queremos paz en la tierra? Dejemos que Dios sea el que nos influya y no el mundo de afuera. Dejemos ello, hermano, hermana, que sea Dios y nosotros influirle al mundo y no el mundo a nosotros.